ahí está. Así después nos queda el recuerdo, hola Ariel, así después nos queda el recuerdo a todos y lo pueden volver a ver, pueden volver a revivirlo o pueden compartirlo con alguna persona que no haya estado. Para los que normalmente no es la primera vez que están acá o no se conectan con nosotros frecuentemente, Esteban, Laura y yo somos los socios fundadores de este lugar y todos los jueves estamos aquí. Así que todos los jueves a las 19 se trata de una temática distinta. Algunos ya me deben odiar por la insistencia de, ¿cómo se dice, Esteban? Del spam de los 200 mensajes que les mando para invitarlos. Pero todos los jueves tocamos un tema distinto. Hoy, por ejemplo, a Lidia le mandé 2 o 3 veces el mismo mensaje sin querer. Pero todos los jueves tocamos un tema distinto. Así que si quieren conectarse con alguna de nuestras redes, son bienvenidos para que puedan acompañarnos. Ahí está Mariano ya con nosotros. Primero que nada, hoy estoy emocionada. Los que me conocen saben que ya hablo más rápido de lo normal. Hoy es un día especial para nosotros. Mariano, para nosotros como fundación, es un padrino nuestro. Hemos creado juntos este nombre para una fundación hace como 20 años ya. Y para mí, Mariano siempre va a ser mi gran maestro porque fue la persona que me dio la primera oportunidad en mi vida laboral. Trabajamos 12 años juntos. Aprendí muchísimo de él, va a ser siempre mi maestro. Como en toda familia, a veces nos peleamos 1000 veces y nos amigamos 2000, como en las familias. Pero todo lo que yo aprendí a hacer, lo aprendí de él, desde mandar un mail, escribir una carta, escribir una nota, armar una oficina, aprender a trabajar. Así que para nosotros estábamos esperando desde que empezamos las mateadas que un jueves Mariano pueda estar con nosotros. Así que ahora le vamos a dar la palabra a él. Los tres estamos muy contentos, Laura, Esteban y yo. Tenés un montón de exalumnos tuyos acá, Mariano, dando vueltas en las fotitos. Y estamos muy contentos y te voy a pasar la palabra a vos para que puedas empezar con la charla y después los demás nos van pidiendo la palabra. Gracias, Mariano, por estar. No, gracias por invitarme. Buenas tardes. Muy contento de estar acá, tratando de compartir algunas ideas sobre el tema de la educación en este momento y tratando de decir algo que ya no se ha dicho, porque la verdad que estamos en el contexto de una saturación alucinante de significantes, interpretaciones, explicaciones que van y vienen y que claramente no contribuyen a ponerle claridad a la situación. Entonces, frente a eso, lo que vengo haciendo últimamente en algunas charlas, más que tratar de proponer qué hay que hacer o qué no hay que hacer y qué sé yo, eso se lo dejo a la gente que sabe. Lo que trato de hacer es tratar de resumir qué aprendí de estos meses, o qué aprendimos, pero por lo menos qué es lo que aprendí yo, porque la verdad que fueron meses de mucho aprendizaje para mí, creo que para mucha gente. La transmisión en directo es mucho más compleja, se imagina. Aprendizaje que a veces son un poco dolorosos, pero bueno, es la época que nos toca vivir, sobre todo la época que le toca vivir a los chicos más chicos, a los que tienen menos de 18 años, de 20 años, que, bueno, esto evidentemente va a ser determinante en su vida. La verdad que si yo tengo que pensar en un momento en mi vida parecido a este, si bien es mucho más dramático, que fue creo que el año 82, en la Guerra de las Malvinas, básicamente por lo que significó eso, cómo partió un antes y un después en muchos de nosotros. Y bueno, estamos en esa situación, por lo cual me parece que está bueno intentar plantear algunas cuestiones de las que aprendí. El primer elemento que aprendí, que fue lo primero que aprendí de esta situación, es la existencia de los desconectados, que no es solo una categoría nominal en términos de tener internet o no tener internet,
que a esta altura es determinante, pero bueno, hay otras cuestiones. Y evidentemente en la Argentina, yo creo que en todo el mundo, hay un porcentaje muy alto de personas desconectadas, pero esa desconexión que hoy queda evidente ya era anterior, y el abandono como efecto de esa desconexión de muchos alumnos en todo el mundo también era anterior. Lo que pasa es que, claro, antes el sujeto era el alumno y el verbo era abandonan. Hoy me parece claramente que ese sujeto pasa a voz pasiva y es objeto directo, es decir, los estudiantes son abandonados, ya no son más el actor central del abandono. Yo creo que eso quedó claro. Muchos de nosotros ya lo decíamos antes, que en general la mayoría de los estudiantes no es que dejan la escuela porque tengan ganas, sino porque hay otros motivos internos y externos a la escuela que los hacen abandonar. Hoy ya quedó clarísimo que todos los que no están son porque no pueden estar. Entonces la idea de desconexión me parece que es una idea muy potente. Lo planteé al principio y me parece que tuvo bastante buena recepción, en el sentido de ponernos de acuerdo en utilizar una palabra que describa bien no solamente la falta de internet en estas situaciones, sino también vivir en un hogar, en una casa con mucha gente, hacinados o con poco espacio, sin espacio para estudiar, sin silencio, sin buena iluminación, sin buena climatización, digamos, o con un papá, una mamá o un adulto referente que por ahí no terminó la primaria o apenas cursó la secundaria y que por lo tanto tiene menos herramientas de las que tenemos muchos de nosotros que estamos acá para poder ayudar a nuestros hijos con las tareas escolares. Entonces, me parece que mi primer aprendizaje es la potencia explicativa que tiene el concepto de desconexión y cómo lo vamos a seguir usando. Y por otro lado, que la conectividad empieza a plantear, la conectividad ahora sí a Internet, empieza a ser planteada como un derecho. El gobierno nacional planteó un decreto de necesidad y urgencia para declarar a Internet y la televisión por cable como servicio público. Yo la verdad que no soy un especialista en eso, me parece interesante la medida, pero la verdad que no la puedo evaluar, pero supuestamente la intención es garantizar ese derecho. Repito, no sé si es el mejor camino, pero por lo menos es algo que está en discusión en la sociedad. También hicimos con Argentinos por la Educación, donde yo soy referente y académico asociado, hicimos una campaña muy interesante, de la cual muchos de ustedes participaron y firmaron, en la que nos acompañó desde Graciela Fernández Mejía a Juan Grabois, y que la verdad que se consiguió bastante. Por lo pronto pusimos el tema en agenda, empujamos un poco más para que el gobierno nacional consiga que los dominios .edu.ar y .gov.ar sean gratuitos, y todavía siguen siéndolo, o sea, no consumen datos. Me parece que fue una cosa muy interesante. Claro, fue hace 4 meses, parece que hubiese sido hace 4 siglos, y ya pasamos otra cosa, pero no pasamos otra cosa. Los desconectados siguen desconectados, y esa situación de inequidad brutal que tiene la Argentina, y la verdad que tiene la mayor parte de los países del mundo, el mayor porcentaje de población mundial, es un elemento para tener en cuenta. El segundo elemento para plantear en términos de aprendizaje es esta idea que yo planteé, que es que el sistema educativo está desnudo, como el rey está desnudo. ¿Se acuerdan del traje del emperador? ¿Qué quiere decir que el sistema educativo está desnudo? Que hoy nos toca visibilizar, hoy su evidencia, hoy son visibles muchas cosas que antes estaban escamoteadas o que estaban escondidas, y hoy están ahí, están a la vista para el que las quiera ver. Muchas veces hoy las familias se enteran cómo funciona verdaderamente una escuela, para bien y para mal.
se enteran qué es lo que hace la maestra o el profesor cuando enseña, porque no tienen ni idea. Comparan con las épocas en donde ellos iban a las escuelas y nos dicen, pero esto cambió mucho ya. Se dan cuenta que es difícil acompañar a un chico, por más que tengas incluso estudios universitarios, sobre todo cuando es tu propio hijo. Digamos, hay un aprendizaje por parte de las familias de cosas que antes claramente no se veían. Incluso me tocó participar de foros donde airados papás de escuelas privadas decían, bueno, pero yo pago también por un edificio, yo pago también por los pizarrones de esa escuela, yo no tengo que poner mi propia luz eléctrica y seguir pagando la cuota. Y unas cosas que aprendimos en que en realidad las escuelas públicas o privadas, no viene al caso, el valor que tienen claramente no es el edificio, por más que sea importante la luz eléctrica, que sea importante, el agua potable mucho más. Lo que es la escuela es esa tecnología fenomenal surgida en el siglo XVII, que es la maquinaria más impresionante para lograr igualdad a nivel en el capitalismo global. Una maquinaria que, como vamos a ver un poco después, tiene enormes problemas, pero aún sigue siendo la mejor que tenemos. Entonces, me parece que ahí, por el lado de las familias, aprendimos eso. Y por el lado de los docentes, también se desnudaron muchas cuestiones. Una es cómo funcionan las familias, y que las familias que antes aparecían como un actor pasivo, etcétera, ya no es tan pasivo, que es determinante, que el acompañamiento es determinante, que cuando los docentes cuando las escuelas están aisladas, bueno, es fácil sostener el modelo, pero cuando eso se abre, como se abrió ahora, cuando se hace público, bueno, ya no es tan fácil sostenerlo. Y me parece que eso lo hemos aprendido y que la nueva normalidad va a venir con una necesaria rearticulación de la alianza escuela-familia. Me parece que la vieja alianza ya no daba antes de la pandemia y va a dar mucho menos ahora porque ya todos sabemos todo. Ya la familia ya saben todo y los docentes saben todo. Entonces hay pocos misterios para resolver, hay pocos secretos, están las cartas arriba de la mesa. Me parece que seguir simulando normalidad y aislarse unos y otros y tirarse a los chicos por la cabeza, me parece que ya no va a funcionar más. Si es que antes funcionaba, me parece que a partir de ahora claramente va a dejar de funcionar. Que aprendí, que en realidad ya la sabía bastante porque con Pan Sofía venimos trabajando en eso, pero bueno, logramos profundizarla mucho más, es que, como yo lo llamé, no todo lo que reluce puede relucir, no todo lo que reluce está en condiciones de relucir. Y tiene que ver básicamente con las plataformas digitales, básicamente lo que se llama LMS, Learning Management System, o Google Classroom, o Moodle. En realidad el genérico, como los remedios, es Moodle. Google Classroom es una forma de Moodle, además Moodle se hizo hace mucho tiempo open source, o sea, no cualquiera puede usarla sin pagar patente, con lo cual le abrió la puerta a Google Classroom, que es el que tiene mayor capacidad de llegada. Entonces, bueno, esas plataformas, lo mismo que Zoom y Meet, y las otras, lo que pasa es que, claro, Zoom y Meet no estaban pensadas para dar clase, pero ahora se usan para dar clase, pero ambos tipos de plataformas, lo que queda claro es que son muy primitivas, muy básicas, muy rudimentarias, muy del siglo XX, o en todo caso de la primera década del siglo XXI. Son plataformas que básicamente, en el caso de Google Classroom, los Moodle, consisten en un eje vertical y jerárquico en donde entre los docentes van posteando actividades y los alumnos las van respondiendo, una forma de interacción muy básica, muy rudimentaria. Ahora hace un tiempo Google Classroom permite la gestión de rúbricas, es un poco mejor, pero sigue siendo igualmente vertical y jerárquico, básicamente
un muro de Facebook en donde se suben cosas. Básicamente no deja de ser una especie de muro de Facebook donde se suben cosas, con lo cual su nivel de interacción, su nivel de capacidad de condicionar positivamente los aprendizajes y la enseñanza es muy, muy pobre, ¿no? Es apenas inicial, que nos sirvió en este momento para salir del paso, pero que la verdad que no. Bueno, yo a veces digo que cuando venga el virus del 2030, la cuarentena 2030, nos vamos a reír mucho de lo que hicimos en la cuarentena 2020. Y una de las cosas que nos vamos a reír sin duda es Google Classroom, no tengo ninguna duda. Eso también nos implicó descubrir otra cosa, que es lo que tradicionalmente se llamaba que los docentes no tenían competencias digitales, o que tenían carencia de competencias digitales. Yo no digo que eso no sea cierto, en muchos casos lo será, pero el problema es que las plataformas no tienen competencias pedagógicas. Entonces es el peor de los mundos, el peor de los matrimonios. Ninguno de los dos tiene competencia para ajustarse al otro. Pero en mi opinión la principal responsabilidad es de las plataformas, porque los docentes son lo que son. Entonces las plataformas, estas parecen ser más bien un invento de ingenieros en sistemas que planearon esto como ellos se imaginan que la gente aprende, pero no es como la gente aprende. Entonces ahí hay un desafío enorme en el cual yo estoy trabajando con otros compañeros, que es generar una LMS 2.0, o sea, algo diferente. Muy difícil por el tema del desarrollo, por cuestiones que no vienen al caso, pero me parece que ahí también quedó claro eso. Cuando dice, los docentes hacen educación remota, ¿y qué herramientas tienen? Y la verdad que las herramientas son muy básicas y no resuelven ni el 10% de los problemas de transmisión del conocimiento que la escuela había resuelto, nos gusten más o nos gusten menos, pero lo había resuelto hace 300 años. Entonces, frente a una situación como la que se viene de nueva normalidad, donde la educación va a ser en muchos casos híbrida o mestiza, como me gusta llamarla Mariana Chendo, bueno, ahí necesitaríamos otro tipo de plataforma. Y el último aprendizaje tiene que ver con una frase que dijo el ministro Tota al principio de la pandemia, que dijo la escuela es irreemplazable. Y que es algo que todos más o menos aceptamos, la escuela es irreemplazable. Bueno, a partir de la investigación, estoy trabajando con un equipo muy joven en una investigación con distintas escuelas. Lo que nos estamos empezando a dar cuenta es que la escuela es irreemplazable para los desconectados, pero para otros la escuela no es irreemplazable. ¿Qué está pasando? Está pasando que muchas escuelas de alto nivel, o sea, de muchos recursos, escuelas privadas a las que concurre la élite económica argentina o socioeconómica argentina, escuelas con muchos recursos, con muchos docentes, con mucha tecnología, con muy buen wifi, con familias que todos tienen su computadora, que tienen problemas de conectividad resueltos, que ya venían trabajando desde antes en todos estos temas. En estos meses de encierro han acelerado su avance de una manera increíble, y han generado conocimiento pedagógico con tecnología digital y con tecnología escolar, sobre la cual no hay retorno. Y me parece que la nueva normalidad de estas escuelas, de este segmento de escuelas, va a ser muy diferente a la normalidad escolar anterior y a la idea de que la escuela es irreemplazable. Es decir, empieza a haber otros híbridos y se empieza a experimentar otros formatos en donde la escuela es un elemento más y hay otras cosas que siguen ocurriendo. No puedo avanzar mucho más porque todavía no estamos terminando recién el trabajo de campo, pero ya tenemos mucha evidencia en este sentido.
Y por otro lado, hay algo muy interesante que es que probablemente estas escuelas de élite económica, ¿no? En América Latina sean en este momento las escuelas más avanzadas del mundo en términos pedagógicos. ¿Por qué? Porque las escuelas del hemisferio norte tuvieron un encierro mucho más corto, porque les agarró sobre el final del año escolar, y al ser sobre el final ya tendían a ir cerrando de la manera que pudieran. En cambio, en la Argentina nos agarró en marzo y hay 7 meses y contando de experimentación pedagógica de gente que tiene muchos recursos para poder experimentar. Por ejemplo sencillo, una escuela primaria que tiene grados de 28 chicos y descubrió cómo trabajar, primero y segundo grado sobre todo, con 4 grupos de 7 chicos cada uno al mismo tiempo, graduando los contenidos y las actividades en función de las necesidades de los chicos. ¿Por qué lo pueden hacer? Bueno, porque tienen 4 docentes. Claro. Un docente solo es muy difícil hacerlo. Tienen 4 docentes. Y lo que me planteaba la directora es que esto va a seguir en la vuelta. Va a haber momentos de 28 y momentos de 4 con sus docentes trabajando de otra manera, en forma presencial o en forma virtual. Esto es un avance fenomenal en términos pedagógicos, pero obviamente para la gente que lo puede financiar. Claro. Por eso me parece muy interesante que en la nueva normalidad, o antes incluso, seamos capaces, los educadores, de juntarnos y tratar de interiorizarnos en qué hicieron los otros para aprender unos de otros. Me parece que estas escuelas están dispuestas, porque así me lo han dicho, a transmitirle al resto su experiencia para que los otros, en la medida de sus recursos, lo puedan aprovechar. Entonces, esas son básicamente las 4 cosas que yo aprendí. Y ahora hay una última cosa que no tiene que ver con la pandemia, pero ya termino con esto, que tiene que ver básicamente con la vuelta a las escuelas, y es un concepto que me parece muy útil, que es el concepto de posnormalidad. Es un concepto que se acuñó a partir de la crisis del 2009, la crisis de las subprimes, la crisis del mercado financiero de Lehman Brothers, porque fue un momento en donde se disolvieron los principales ejes del desarrollo capitalista tradicional. Entonces era en ese momento muy difícil poder encontrar un eje claro al cual referirse. A mí me parece y los autores del concepto dicen, bueno, hay que esperar a que venga una nueva normalidad. Me parece que la pandemia a nivel global lo que nos está mostrando es que no hay nueva normalidad. A mí me parece que no la pandemia, no el virus en sí mismo, sino la reacción de todos los países del mundo frente al virus fue ceñirse a la lógica de lo postnormal. Y esto va a seguir. Es decir, mi punto no es que ahora hay posnormalidad, sino que la posnormalidad venía de antes. Y la pandemia es nuestra reacción a la pandemia es un reflejo de eso. Y en eso se diferencia mucho de la famosa gripe española y se diferencia mucho de la epidemia de polio. Bueno, no, es para largo, pero es un debate muy interesante, porque la forma en cómo reaccionamos fue muy distinta. También tiene que ver con lo digital, con las redes, con las pantallas, etc. Ahora bien, esa lógica postnormal tiene un problema, una característica, pero que termina siendo un problema, es que no hay un consenso sanitario sobre lo que hay que hacer. Es decir, por ejemplo, una de las características de la gripe española o de la polio era que había un consenso sanitario bastante extendido de qué es lo que había que hacer, qué medidas había que tomar. En la actualidad no existe ese consenso sanitario. Lo que hay es una controversia sanitaria, epidemiológica sobre eso. Ves al tipito de Suecia que dice que está todo fenomenal y está en el puesto 17 de muertos por millón de habitantes, y al lado está Noruega,
que supuestamente no es fenomenal, pero que tiene 95 muertos por millón de habitantes. Y sin embargo, el ejemplo es Suecia. O, por ejemplo, la vuelta a la escuela en Italia, no hay acuerdo en este momento en Italia epidemiológico si el rebrote en ese país es consecuencia o no de la vuelta a la escuela, no se ponen de acuerdo. Bueno, si eso es así en los países desarrollados, como es en un país en donde ni siquiera, con todo, voy a decir ahora con toda suavidad, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cuántos muertos hay. O vaya a saber cuántos hay, aparecen 3.000 de un saque, nadie sabe de dónde. Bueno, en Argentina, ¿no? Eso es la gestión pública en la Argentina, muy complicada, muy difícil de llevarla adelante. Entonces, eso es un problema para nuestro país. Es un problema más grave que en otros países del mundo, que en países desarrollados sobre todo. A lo cual se suma otra característica que tienen los países latinoamericanos, que son las megalópolis. En los países desarrollados no tienen San Pablos o Buenos Aires o Rosarios o México DF, no tienen ciudades de 18 millones de habitantes. Las capitales europeas, incluso las norteamericanas, son de muy pocos millones de habitantes, se pueden recorrer en bicicleta. Ustedes piensen que la vuelta a clases en el AMBA implica el movimiento de 5 millones de personas, entre chicos, docentes, personal no docente, padres, etcétera, etcétera, alrededor de 5 millones de personas. Bueno, 5 millones de personas es la mitad de la población de toda Suecia. Y eso que en la Argentina ni contamos a los universitarios. Si contáramos a los universitarios sería todavía más. ¿A qué voy con esto? Que es muy difícil. Entonces un gran problema es establecer criterios educacionales para eso. Yo creo que el gobierno nacional dio un paso adelante, el Consejo Federal, en establecer ese famoso semáforo. No soy epidemiólogo para juzgar la parte técnica del semáforo, hay gente que lo critica, hay gente que está de acuerdo, eso yo no lo puedo decir porque no sé. Pero me parece que por lo menos poner algunos criterios a disposición del público para poder saber a qué atenernos está muy bien. Pero claro, uno se imagina a las escuelas de Argentina, a las escuelas que todos nosotros que estamos acá conocemos, de algunos las conocemos muy de cerca, que todas tengan jabón disponible, que todas tengan toallas descartables, que las toallas vayan a un tacho de basura que se llene y rápidamente sea reemplazado por otro, que haya alcohol en gel disponible, que haya un termómetro de esos de pistolita para cada chico que entra. Sabemos que eso no va a ocurrir. La verdad que sabemos que no va a ocurrir. Es muy difícil que ocurra. Pensemos en la cantidad de establecimientos. En la Argentina tenemos más o menos 10 millones de alumnos en los niveles obligatorios. Imagínense una política para 10 millones de alumnos en ese sentido. En algunas regiones de España a los chicos le dan una riñonera, el gobierno da una riñonera que tiene alcohol en gel, barbijo, bueno, todo el kit, digamos, de pandemia. Hay 10 millones de riñoneras en la Argentina. ¿Es posible generar 10 millones de riñoneras y distribuirlas adecuadamente? Digo, no solamente es un tema de dinero, es un tema también de cómo funciona el sistema educativo. Entonces ahí hay un problema, porque vuelvo y dice, bueno, pero entonces no volvemos sino hasta la vacuna. Bueno, yo creo que la vacuna es un recurso, pero es el último recurso, sobre todo porque no sabemos cuándo va a estar, no sabemos cuál va a ser su capacidad de detener el daño, no sabemos si lo van a aplicar a los chicos o se supone que primero van a ser personal de salud, después los policías, después las personas de más de 65 años, después las que tienen comorbilidad, después los que tienen menos de 50 y parece que los chicos vienen al final, con lo cual no está claro. Tampoco está claro si los chicos contagian o no, en realidad se supone, ni siquiera hay acuerdo sobre eso, se supone que contagian, contagian mucho a algunos chicos, pero tampoco hay total acuerdo sobre eso. En fin, mi punto es que es muy difícil establecer consensos. Entonces, claro, hay gente
que dice, bueno, pero mis hijos están hace 7 meses encerrados, esto no da para más, y tienen razón. Y otros dicen, no, pero no pueden salir, porque si salen, esto se va a agudizar todavía más en este momento de la Argentina, que estamos, supuestamente ni llegamos al pico. Y también tienen razón. Entonces, mi punto es que es muy difícil. Y ahí me parece que hay un problema político, y ya termino, que es el siguiente. La única forma de resolver esto de una manera razonable sería generar un consenso educativo extra grieta. Pero ¿por qué extra grieta? No solamente porque no me parece que eso sea mejor, o sea más bondadoso, sino para que el gobernante que suponga que proponga y que disponga y que haga un regreso a las escuelas y que eso sea positivo, no sea facturable políticamente. Es decir, ese gobernante no pueda, porque es una política de Estado, no es solo del gobernante. En todo caso, el gobernante va a poder capitalizar por los acuerdos que hizo, pero no por haberlo hecho él, y decir, yo abrí las escuelas. Y eso también lo beneficiaría a ese gobernante, porque en el caso de que le va mal, que le vaya mal, es decir, que la vuelta a las escuelas implica un aumento de los contagios, hay que retroceder. Y entonces tampoco que nadie le facture, vos retrocediste, entonces sos un improvisado. Bueno, si hay un acuerdo político, me parece que las cosas se pueden manejar un poco mejor. Dudo, soy escéptico de que lo haya, lamentablemente. Me parece que el acuerdo del Consejo Federal va un poco en ese sentido, pero está muy lejos de lograrse. Entonces, en mi opinión, el sacar a la educación de la grieta y ir a un acuerdo político no tiene que ver con una cuestión moral o de posicionamiento de la política, sino que es instrumental. Es instrumental. ¿Qué pasa? La mayoría de los gobernantes, de los gobernadores, la inmensa mayoría, no tiene incentivos para volver. ¿Por qué no tiene incentivos para volver a clase? Primero, porque no hay consenso epidemiológico. Segundo, porque como no hay consenso epidemiológico, el sindicato está en contra, CETERA está en contra, hay que pelearse con CETERA. Tercero, para volver a la escuela hay que generar toda una logística muy precisa, escuela por escuela, que los gobernantes saben que el Estado en general no tiene la capacidad de hacerlo tan bien. Y además todo eso implica plata. Entonces el gobernador que dice, yo voy a gastar más plata de mi presupuesto para que después todo esto salga mal y tenga que volver atrás, y encima el sindicato está en contra. Entonces la única forma de resolverlo es con ese consenso político, en donde los costos y las ganancias se reparten por igual, y los chicos ganan en la medida que puedan volver, y ganan en la medida que puedan volver a la escuela, y ganan también en la medida que si algo falló, rápidamente puedan volver al aislamiento. Así que son esas cosas que aprendí. La verdad que son esas cosas que aprendí y que realmente me generan muchas preguntas y una enorme incertidumbre, pero en el buen sentido, productiva, respecto de lo que está por venir. Acá terminé. No es poco todo lo que dijiste, Mariano, porque en realidad es muchísimo. Hay Normita Paz y te hace con las manitos, en realidad se aprendió, ahí está tu fan Normita Paz y con vos. Y yo de ella. Que no es poco lo que estás contando, y ahora vamos a abrir para los que quieran pedir la palabra o hacer algún comentario. Está nuestra amiga chaqueña que puede contar también, Silvi, cómo va a ser el protocolo con el agua, con lavarse las manitos dentro de la escuela. También es un tema, porque en algunas provincias las dificultades son incluso mayores que acá en Buenos Aires. Contaba, creo que era la ministra de Catamarca, que hasta los inodoros le habían robado, porque además las escuelas sufrieron muchos robos en esta época. No sé, Majo, si vos estuviste leyendo eso, pero por ejemplo, contaban que en Catamarca se habían robado hasta los inodoros de las escuelas, como están siendo como edificios abandonados. Majo, Sí, ¿hablaste? sí, las escuelas hola, ¿qué tal? Sí. Sí, las escuelas que están digamos, fuera de la zona centro les han entrado, les han robado de todo. El año pasado se les entregaron los kits
con las tablets, todo lo de robótica, y bueno, muchas escuelas sufrieron el tema del robo. Sí, 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 El tema de los muchísimo. edificios es un Y del tema... tema agua, empieza el verano y falta... Perdón, Ro, te No, claro, interrumpí. sí, te escuchaba, no te rompí yo, perdóname, porque se escucha como un delay. Sí, sí, el tema del agua acá empieza el verano y falta el agua. Es así, digamos, y bueno, nos suele suceder mucho que llega esta época y bueno, se empiezan a retirar los chicos temprano. Bueno, ahora estamos en pandemia, por supuesto que no, pero el año pasado para esta época, cuando ya se corta el agua cerca del mediodía, hay que pedir al papá que venga a buscar al niño y así, por un montón de cosas, ¿no? Por eso, el consenso con lo edilicio para volver, y ahí nosotros vimos un montón de encuentros que en realidad los docentes están yendo muchos a las escuelas a repartir los alimentos, y esas escuelas están sufriendo por ahí menos robos o están en más movimiento y entonces están un poco más mantenidas, pero después las escuelas que no fueron centro de lugar de reparto de comida o de ese tipo de cuestiones, tienen como que empezar, ya estaban derruidas antes y tienen que empezar de -10 ahora por la cantidad de robos y de cuestiones que sucedieron, así que también ahí los estados en todos sus 3 estamentos van a tener que poner como muchos recursos en funcionamiento. A ver, ¿quién pregunta? Vamos a compartir la charla, sí, siempre están en los canales de YouTube nuestros. Y Dafne había hecho una pregunta, pero ahora se me fue muy para arriba. Ana dice que es difícil hacer protocolos, sí, obvio. Pero hoy están todos tímidos, está Mariano y están todos callados, me hacen quedar mal. Le digo a Mariano que los jueves ustedes no paran de hablar y ahora nadie habla. Silvina, dale. Dale, Silvi, desmuteate. Genial, la verdad, un privilegio poder estar en esta charla con un grande como es Mariano, lo hemos leído desde acá en el Chaco, para nosotros es un genio, así que gracias. Y bueno, tengo una pregunta, ¿no? Nosotros acá en ¿De el dónde sos, Chaco, Silvina? del Chaco, ¿Pero de ¿sí? dónde? Así que de Barranqueras, De cerquita Barranquilla. de Resistencia, sí, bien la zona metropolitana, pero igual tenemos muchas carencias, como bien decía Roxana, nos falta internet, no todos tienen dispositivos, hay familias numerosas, tenemos muchos desafíos, por más que estemos en la capital, no garantizamos la accesibilidad ni la conectividad a todos los chicos, ¿no? Y bueno, te quería comentar algo, Mariano. Nosotros acá como docentes estamos haciendo la formación continua, esto que tenemos la posibilidad de tener nuestros puntajes, pues, tenemos nuestra orden de mérito, entonces nos preparamos, y bueno, y entre de todas estas capacitaciones hubo una que me llamó mucho la atención, que fue una de las últimas, en donde a los docentes se nos proponía que nosotros seamos quienes elaboremos un plan estratégico para el ciclo lectivo que sabemos que va a ser 2021, ¿no? Y hubo algo que me hizo ruido. Bueno, yo soy de una escuela técnica, o sea que la mitad el 80% de las materias son prácticas, que es muy difícil a veces hacerlo así en la virtualidad. Yo doy ética, formación ética, así que yo soy bomba, pero hay otros colegas que no, y justamente dentro de una de las propuestas de la capacitación era qué va a pasar con esos chicos que terminan este año supuestamente. De Yapa, la escuela técnica son 6 años, ¿sí? Entonces, estirarlos al 2021, no sé, mediados de mayo, quizás para incorporarse en la facultad, si quieren seguir alguna carrera, se me hace que se está trasladando la responsabilidad al joven, ¿no? Y la verdad que desde el ministerio decían de una forma negativa, en el sentido de no queremos estigmatizar a los chicos de la promo 2020, pero los están estigmatizando desde el momento mismo en que dicen esa palabra. Entonces yo como docente me planteo, ¿no? ¿Cómo hago? Porque el chico al final, después los últimos anuncios que tuvimos del Ministerio de la Nación, que no sé qué pasó, se malinterpretó, se malinformó, no sé, que dijeron que bueno, que estaba todo bien y que los chicos no iban a tener exámenes ni iban a ser evaluados, ¿no? Pero me dolió eso, ¿no? Del estigma, que ya están hablando de ese estigma, de esta promoción, que sabemos que la culpa no la tienen ellos, o sea, me parece que
te está trasladando eso, y a mí me duele como profe, como ponerle que yo, no sé, tenga una empresa y los quiera tomar, ya voy a tener cositas, decir, ¿será que te sabe algo de informática? ¿Será que te sabe algo de electrónica, que es la especialidad de la escuela? Y no sé cómo lo están planteando, o sea, ¿qué propuestas tendrá el gobierno? Nos trasladan a nosotros los docentes los contenidos, ahora se llama contenidos interdisciplinarios, o sea, estamos trabajando todo, pero no sé cómo van a quedar esa promoción, me parece que Mira, no es yo justo para ellos. la verdad que no entiendo el punto y estoy bastante de acuerdo. Me es muy difícil darte una respuesta porque la situación es muy difícil de resolver. Eh, Me parece que sí creo que estamos de acuerdo con unos cuantos de que hoy más que nunca está claro que el gobierno provincial, en este caso de cualquier provincia o de la Ciudad de Buenos Aires, no puede tomar decisiones generales para contextos tan particulares. Ahí hay un problema. O sea, si el gobierno provincial va a generar un parámetro general para que todo el mundo se adapte y claramente va a haber, eso no va a funcionar, eso claramente no va a funcionar. Entonces, el punto es que todas las cuestiones de la vuelta a la escuela, en mi opinión, tienen que estar mediadas por el consenso con la escuela. O sea, la escuela tiene que generar una propuesta concreta. Yo sé que eso es muy difícil. Vos dirás, bueno, pero eso tiene que hacer el gobierno. El gobierno tiene que dar pautas generales, pero después, cómo se resuelve en cada caso, con qué situación. Es decir, por ejemplo, cómo en tu escuela en concreto se puede evitar que se estigmatice a los chicos. Eso es la solución no la va a dar el ministro, la vas a dar vos o el cuerpo docente. O sea que ese es un tema central. Lamentablemente no se pueden dar, no tienen capacidad. Yo creo que ellos quieren dar recetas generales, pero me parece que la única forma es adaptarlas a cada situación. Ahora, para que cada situación funcione también tiene que haber recursos, no solamente recursos financieros o recursos edilicios o agua, etcétera, sino también recursos administrativos para que ustedes puedan tomar decisiones razonables y no que todo tenga que pasar por la bendita superioridad. Entonces yo entiendo, lo veo de esa manera, yo lo veo de esa manera. Y el otro que tiene que participar son los municipios. ¿Por qué? Porque la realidad de una escuela, afuera de la escuela, es una realidad local, que implica cuáles son los medios de transporte público, a qué distancia están. La autoridad provincial no tiene mucho asidero sobre eso. Es cierto que la autoridad provincial gobierna las escuelas, es así, no el municipio. Pero de las escuelas para afuera, las decisiones a mí me parece que tienen que estar tomadas entre la escuela y el municipio. Yo no me imagino de otra manera, porque las condiciones de cada localidad son muy distintas unas de otras. ¿Dónde están ubicadas las escuelas? ¿Qué distancia hay entre una escuela y otra? Todo el mundo sabe en una localidad qué escuela funciona más o menos bien, qué escuela tiene problemas, cuáles son conflictivas, cuáles son armónicas. Eso tiene que tener una resolución local. A mí me parece que el gran problema es que todavía seguimos pensando con una cabeza hipercentralizada, donde hay un gobierno que decide, que por ahí en otro contexto servirá, pero en este claramente no, porque la realidad es muy heterogénea. Entonces, uno de los puntos, me parece, para lo que viene, también es bancarse la incertidumbre, saber que en los lugares en donde uno está, uno va a tener que resolver el cuerpo docente va a tener que resolver algunas cuestiones. Lo veo muy complicado porque efectivamente no hay mecanismos administrativos para que eso ocurra, para que un cuerpo docente, una directora decida tal cosa. ¿Cuál es el mecanismo administrativo para eso?
Así que entiendo el punto, pero me parece realmente mucha complejidad. Vamos a ver cómo se va a ir resolviendo a lo largo del tiempo. Gracias, Mariano. Gracias, Silvi, como siempre, por estar. Ariel, querías comentar algo. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿Se escucha bien? perfecto. Bueno, en el taller de educadores que tuvimos el viernes pasado, en la escuela número 3 del 4 de La Boca, ya estábamos, la directiva que nos nucleaba era empezar a planificar y prever cómo sería el posible, siempre todo en potencial, ¿no? Retorno a clases. Y la verdad que las ideas que que surgían eran buenas, se podía ver que había como un motor que intentaba solucionar el asunto, pero en ningún momento, hasta la intervención de un compañero, habíamos pensado justamente en esto que dice, ¿cómo es? Mariano, donde las familias tienen que ser más activas. Es decir, uno de los compañeros dijo, pero ¿por qué antes de planificar toda una estrategia no les preguntamos primero a los chicos cómo es que ellos imaginan que puede ser el retorno a clases y después a la familia? Porque nosotros podemos planificar un montón de cosas, pero puede llegar a terminar en desconexiones como las que se vienen viendo durante todo el año, donde hubo estudiantes que no se conectaron por ninguno de los medios, ¿sí? Entonces sí, esta cuestión de que cuando uno se sienta a debatir cómo lo hacemos, qué podemos hacer para el 2020, para el 2021, pero es fundamental que la primera, o sea, cuestionario, no sé, las primeras preguntas las respondan nuestros estudiantes y luego la familia. Si no, ¿qué sentido tiene volver a planificar toda una estrategia que después puede llegar a dejar afuera a un cuarto o a un tercio de de nuestros estudiantes? Me parece que ahí, cuando vamos a discutir estrategias, es esa parte fundamental, la voz de los estudiantes y la familia, como decía Mariano, donde también la interacción fundamental tiene que estar entre la escuela y el municipio, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Sí, comparto absolutamente, 100%. Yo creo que es el momento de una nueva alianza, porque así como es ridículo que la autoridad política provincial le diga a las escuelas qué es lo que tienen que hacer cuando todas las escuelas son distintas y todas las realidades son distintas, también es ridículo que las escuelas no chequeen mínimamente, no solamente por una cuestión de información y de tener la mejor solución, que lo es, sino también para contrabalancear la responsabilidad, porque acá estamos hablando de temas que pueden ser jodidos. Entonces está bueno también hablar con los estudiantes por un lado y con la familia por otro, sobre todo porque hay un tema también legal. Por ejemplo, en el caso uruguayo, la vuelta a la escuela que se hace el lunes y martes, el miércoles se limpia y jueves y viernes van los otros, o sea, se van a la mitad de la semana, la escuela no es obligatoria. Se suspendió la obligatoriedad escolar. Las familias que no lo quieren mandar no lo mandan, hay muchas que no lo mandan. Entonces, esa es una solución. Otra solución es la que vos estás planteando, que yo... Ahora, hay un problema ahí, Ariel, que es el siguiente. Supongamos que una escuela, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, decida una manera de hacer algo. ¿Cuál es la herramienta administrativa para ir adelante con eso? Le tiene que pedir permiso al supervisor, le tiene que pedir permiso al supervisor adjunto, al supervisor al director del área y su ruta. Bueno, eso es un problema. Eso es un problema. Porque las escuelas no son unidades de decisión. Los equipos docentes no son unidades de decisión. Entonces, acá hay un problema. Yo creo que los gobiernos, por lo menos para este tema, tienen que establecer una normativa
que le permita a las escuelas tomar ciertas decisiones con el aval legal, para no dejarla sola, obviamente, con el aval legal del Estado, o sea, con un número de resolución, la decisión de la escuela con número de resolución, para que después nadie diga, ah, bueno, no, pero que la resolución tiene que ser la escuela. Por lo menos puede haber unos parámetros generales, pero después sí, claramente preguntándole a los docentes, preguntándole a los estudiantes, preguntándole a la familia y viendo las condiciones reales de la escuela. Es decir, hay condiciones, hay escuelas que son chiquitas, hay escuelas que son grandes, hay escuelas que no tienen ningún lugar descubierto, que todos los patios son cubiertos. Hay escuelas en donde los chicos hacían los recreos en los pasillos. Bueno, hay un montón de problemas con los espacios, con lo cual, ¿y eso cómo haces para resolverlo centralizadamente? Imposible. Tienes que tomar una decisión en el territorio. A eso yo me refería con lo que decía Silvina, tanto desde el punto de vista del currículum como desde el punto de vista de la organización. Ahí hay que tomar decisiones. Ojalá que esto sea una buena oportunidad para ir transfiriendo más poder a las escuelas y que puedan tomar esas decisiones. Por supuesto, yo creo que tienen que tener un respaldo legal. Por eso digo, mi idea sería que si una escuela resuelve algo en relación con esto en cuanto a la vuelta a la escuela, lo presenta y tiene un número de resolución, un número de disposición para que eso tenga, no es algo, digamos, de uso común, sino que tenga una existencia legal que además ampare, respalde a los docentes en lo que puedan hacer. Gracias, Mariano. Rolando, perdón que te salteé sin querer. Le pasé la palabra a Ariel y estabas vos primero. Rolando, ¿me escuchás? Sí, hola Rosana, te escucho Hola, bien. ¿cómo estás? Disculpa que Te te saludo, salteé. buenas tardes para todos. Por mí lo digo, no estaba tímido, sino, ¿sabes qué? No te da ganas de hablar, ¿no es cierto? No te da ganas de expresar, porque es tan contundente lo que ha dicho Mariano, es como si me estuviera leyendo la mente. Entonces yo no puedo repetir todo lo que dijo él, porque que estoy de acuerdo total, y saben cuál es un problema muy grosso, si hablamos como los chicos lo que tenemos en las manos. ¿Por qué tenemos un problema muy grosso? Porque nadie está de acuerdo y nadie quiere largar la presa para decir, no, yo estoy ayudando a esta escuela, yo voy a ayudar a la educación, y el otro gobierno, lo veo, vamos a hablar como dijo Mariano, vamos a hablar Chivilcoy, el centro, la intendencia. Y si el intendente es un intendente vecinal, ¿no es cierto? Tiene su identidad política, pero no tanto, no es oficialista. Y bueno, el otro día vino un ministro y se peleaban para ver quién había hecho más cosas ese día. Ustedes se imaginan que en la escuela, es como dice Mariano, necesitamos un nudo, pero terriblemente tan unido para sacar adelante todo esto. Mal que veníamos, porque mal que veníamos, no es de ahora el daño de las escuelas, edilicio, de contenido, de todo. ¿Se imaginan ahora con todo esto? Yo no sé, ojalá si la gente tuviera conciencia realmente, ¿no? No se pueden abrir las clases así porque sí en este momento. No está pasada la pandemia, no está nada en condiciones. Nosotros estamos pintando la escuela y hemos hecho cosas con plata de nuestro bolsillo. Y vamos a salir a comprar termómetros porque no tenemos ni cloro, ni agua, ni nada. Y yo no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. No sé cómo se va a solucionar. Ojo que no es porque sea la Argentina, es porque la forma de actuar nuestra es tan sectaria no nos podemos unir. Y esto necesita una unión total, porque es como dice Mariano, mañana abren la escuela que lo mandó el gobernador y le van a echar la culpa todo al gobernador y los otros se van a lavar las manos y todavía se van a reír de una desgracia. Y yo por eso lo veo en todos los órdenes. Así que por eso
acepto totalmente lo que dice Mariano y lamentablemente, por supuesto, y menos en mi situación, yo no tengo ninguna solución. Gracias. Gracias, Rolando, a vos. Normita Pazzi. Hola, ¿se escucha? Perfecto, Normita. Bueno, hola, ¿qué tal? La verdad que comparto con Rolando que uno lo escucha a Mariano y me pasa siempre que dice todo lo que pienso. Pero de esos desconectados que leí tu artículo que está precioso, son los mismos pobres por los que venimos luchando desde la escuela pública hace años, porque no tenemos las herramientas para que realmente esos chicos salgan con toda la capacidad para poder insertarse en el mundo laboral y poder posicionarse de otra manera. Pero yo le quería preguntar a Mariano, ¿qué va a pasar cuando todo esto se normalice? Pongámosle un año, con el impacto que está causando la pobreza, cuántos nuevos pobres tenemos y cuántos chicos de escuelas privadas van a irse a la escuela pública. Esta escuela pública que la estamos describiendo que tiene más falencias y más problemas que posibilidades para poderlos albergar. ¿Qué va a pasar con todos esos chicos que van a salir de esas privadas, digamos, de una clase media baja, que los papás hacían mucho esfuerzo, pero que muchos han quedado sin trabajo ahora? Bien. Bueno, gracias por la pregunta, Norma. Es un gusto estar con vos acá. Hola, María. La verdad que, a ver, la primera parte de tu pregunta, todavía los déficits que desde el punto de vista educativo, cognitivo, todavía no los podemos medir. Y me parece que es arriesgado medirlos. Yo creo que hay un sector, que es este de los desconectados, en donde el déficit es brutal, eso no cabe ninguna duda, pero los que no son desconectados, el resto de los que están un poquito conectados, hasta los que están hiperconectados, ahí el déficit hay que verlo. Yo creo que ahí tenemos que tener un poco más de paciencia y ahí soy un poco más optimista. No creo que, por supuesto que es mejor en una escuela que tener educación remota, sin duda, por lo menos esta educación remota, pero no creo que todo este esfuerzo que se hizo, que hicimos los docentes, sea igual a cero. Entonces yo por eso digo, me parece que cuando se dice que se perdió y esto, no, yo no estoy de acuerdo para nada, algunos medios que estuvieron diciendo esto, de que yo no estoy de acuerdo, no es que no estoy de acuerdo, no hay evidencia para eso. O sea, sí podemos decir que en los desconectados esto fue un impacto muy fuerte. También es cierto que en la vieja normalidad muchos de estos desconectados hubieran abandonado igual, así que habría que ponderar bien finalmente cuál es el impacto. En cuanto a ahí sí igual de todas maneras soy muy pesimista, soy escéptico. En el otro soy mucho más optimista. Hay que ver. Vamos a ver. Por ejemplo, cuando se habla de abandono, hay un estudio que hizo, una proyección que hizo Agustín Claus, un tipo muy serio, que está en CIPEC ahora. Hizo una proyección. Los supuestos de la proyección son discutibles. La proyección es brutal porque es un porcentaje de abandono muy alto, sobre todo en secundaria, pero vamos a ver. Es posible que eso ocurra, pero no está claro. Respecto de la privada, mira, en el año 2000, en la crisis del 2001, todo el mundo esperaba un aluvión de pasaje de la escuela privada a la escuela pública, por la crisis del 2001. La verdad es que no hubo aluvión. Si uno ve la curva, crece la privada, baja un poquitito en el 2001-2002 y después vuelve a subir. Es decir, que la baja de la privada no fue muy grande y rápidamente se recompuso. ¿Por qué? Porque lamentablemente las familias de clase media hacen esfuerzos absolutos para que los chicos sigan en la escuela privada. Esa es la realidad. Entonces, suprimen otros gastos posibles
para pagar la escuela privada de los chicos. A eso se suma el aumento de los subsidios estatales, las subvenciones, con lo cual también tengo una incógnita respecto de si van a volver muchos. Tengo una incógnita. Y además, muchas familias de clase media en la Ciudad de Buenos Aires, me consta por contactos, por lo que uno ve, y por foros como este, que mandan a sus hijos todavía a escuela pública y el año que viene lo van a querer pasar a una escuela privada. Porque sintieron que la respuesta de la escuela privada fue mejor que la escuela pública. Si lo fue o no lo fue, no lo sé, pero ellos sintieron eso. Se sintieron que sus hijos, gente de clase media estamos hablando, ¿no? Conectada, que sus hijos no tuvieron las mismas oportunidades que los chicos de la escuela privada, gente que puede pagar una escuela privada. Entonces, en el resultado final, en el balance, no sé cómo va a dar. O sea, lo que vos decís es lo más probable, que los que van a la escuela privada y que tengan el nivel de ingreso más bajo, esos posiblemente se vayan a la escuela pública. Los que están en un nivel medio de escuela privada tengan que ponerlos en una escuela privada de menores recursos. Pero también es cierto, todos los que estamos acá que tenemos hijos lo sabemos, que no es fácil cambiar a los chicos de escuela. No es algo que hagas, no es como cambiar de supermercado, no te gustó el chino y vas al chino de al lado, vas al Carrefour. Cambiar de escuela es todo un tema. Es decir, cuantos más hijos tenés, más difícil es además. Porque sacas a uno, no sacas al otro, hay una ingeniería familiar, amigo, nada, todo un tema. Con lo cual, déjame, Norma, decirte que hay que esperar, Es probable que haya algo, pero no sabemos cuánto, y después la otra gran problema es si acaba de haber un rebote económico o no en el 2021-2022. Porque por ahí pasa como en el 2001-2002, que hubo un rebote económico muy rápido, entonces esa poca curvita que bajó se recuperó rápidamente. Tal vez ahora pase lo mismo. Es muy temprano todavía para plantearlo. Última cosa, en un libro que salió de la Ditela, que con Agustina Lenzi publicamos un capítulo justamente sobre este tema, se los recomiendo si alguien quiere profundizar, y además hay otros capítulos muy interesantes. Nosotros planteamos que la única solución acá es emitir y financiar escuelas privadas. Porque si no, va a pasar lo que vos decís. O sea que la vuelta a la escuela pública de muchas familias de escuela privada va a ser colapsar la escuela pública. Claro. Independientemente de que la escuela privada quiebre o no, que ya sería otro problema, no menor, pero sí colapsaría la educación pública. Entonces, yo sé que en el gobierno de la provincia de Buenos Aires la idea sigue siendo esa. Digamos, tratar de conseguir recursos que por ahí no son genuinos, porque son nada del gasto público, digamos, la emisión monetaria, pero bueno, eso es inflacionario, pero de alguna manera te saca del paso en esta situación en la que estamos. Claro. Bueno. Sí. Gracias, Mariano. Silvi. Silvi, estás como loca. En primer lugar, adhiero. ¿Me tocaba a mí yo o Salinas? Vos, Salinas. Adhiero 100%. Digo, adhiero Norma, a Rolando. Me encantó como lo expresó mi compañero Ariel de Filipis. Vengo de una reunión similar de 3 horas y media. Esto no era mi pregunta, Mariano, pero sí tengo que adherir. No puedo dejar de adherir lo bien que lo expresaste. Si bien era mi pregunta, la dejo, así que bueno, espectacular cómo lo expusiste. Ojalá fueras quien pudiera tomar las decisiones y que escuche las individuales de cada escuela, porque lo que planteás es el escenario que vivimos. Cada escuela tiene su particularidad. Trabajo en 3 distintas y te puedo hablar de 3 distintas, inclusive en los turnos. Claro. A eso me refiero, pensando siempre en el educando. Corrámonos a ver, el actor, bueno, todo lo que ya hablamos, no quiero extenderme. Sería excelente que saliera esa resolución y que nos pudieran escuchar. Pero mi pregunta, como la quiero poner con tono positivo y de construcción, como me caracteriza y me quiero posicionar, o sea, es mi estilo,
En un momento hablaste en tu discurso de la alianza entre escuela y familia. Eso. Además de educadora, soy psicopedagoga y trabajé siempre esa dupla. Pensando en una posición activa, ¿hay posibilidades que esta pandemia reposicione a la escuela, ¿sí? Ubicándola en un lugar de crecimiento en función de un mayor aprendizaje para el alumno, en donde realmente se pueda aplicar la pluralización, la individuación, todo lo que estamos trabajando con inteligencia y valorar a ese educando con sus particularidades para lograr un mayor aprendizaje y, como dijo Normita, ¿sí? Que más chicos que no pueden lleguen en algún momento a la universidad. Eso es lo que yo me planteo con cada grupo que tengo, ¿sí? Acompañarlos para que la educación sea una herramienta en la cual puedan posicionarse. ¿Es una utopía? Sí, sí. Lamentablemente es una utopía. Sí, sí. No, sí, la verdad que por más optimistas que seamos, estamos en un momento crítico. Estamos más lejos que en el mes de marzo de esto que vos señalás. Y además venimos con una situación muy complicada en la educación argentina. Usted piensa en esto. Uruguay resuelve el aislamiento, incluso ahora esta educación híbrida que tienen, por medio de un programa, un plan, que es el Plan Ceibal, que es como era nuestro Conectar Igualdad. Empezó más o menos en el mismo tiempo, un poco antes, fue desarrollado muy seriamente a lo largo del tiempo y sigue funcionando. Entonces, no solamente que distribuyó notebooks a todos los estudiantes del Uruguay, generó conectividad y además generó plataformas innovativas gratuitas que son excelentes, que son de primer nivel. Bueno, en la Argentina teníamos el plan Conectar Igualdad hasta el 2015 y a partir del 2016 lo hicieron pelota. Nadie entiende por qué. La verdad que nadie entiende por qué. Si hoy ese plan si hubiese funcionado, si la distribución de notebooks, con todos los problemas que tenían, el kirchnerismo, todo bien, si hubiese funcionado hoy la situación sería mejor, porque habría más chicos con un notebook. Ah, pero no estarían conectados. Bueno, pero por lo menos tiene una notebook, tal vez le podemos dar un pendrive con conexión a la 4G, no sé, hay alternativas. Cuando tenés el dispositivo, hay alternativas. Sin el dispositivo no tenés alternativa. Ahí tenés un ejemplo claro de que nosotros tenemos los dos problemas, o sea, los problemas que suscita la pandemia, que son muy graves y que van a tardar mucho tiempo en restituirse, y las decisiones equivocadas que tomamos en las últimas décadas, decisiones muy equivocadas en materia de política educativa. Menciono esta de Conectar Igualdad porque ahora sale a la luz, que eso fue una barbaridad. ¿Entendés? Y cuando yo en el 2016 decía públicamente que era una decisión equivocada, me daban respuestas del tipo que distribuir notebooks es populismo, lo cual es una ridiculez porque nosotros en el gobierno de Macri distribuimos notebooks durante años, o sea que en todo caso también éramos populistas, o me daban, digamos, pseudo explicaciones técnicas de carros que llevaban robots y computadoras con una cosa rarísima que no sirve para nada, evidentemente no sirve para nada. Entonces, es decir, en vez de tratar de mejorar lo que teníamos, lo hicimos pelota. Y puedo mencionar eso y muchas otras cosas más que no vienen al caso. Entonces, por eso yo creo que sí estamos alejados. Por eso, a mí me parece que este es un momento de mucho realismo. Mucho realismo. Mucho realismo significa ver qué pasito a pasito que podemos mejorar. No nos planteemos grandes metas porque no va a funcionar. Y me parece que el gran desafío para una política de consenso es eso, pasito a pasito y evaluar. Pasito a pasito y evaluación. No es una frase mía, me la enseñó el ministro de Educación del Uruguay. Pasito a pasito, es muy uruguayo eso, ¿no? Como que nosotros no estamos para eso. Pero me parece que es algo que hay que hacer. Y no se está haciendo, La verdad que lamentablemente no se está haciendo. Gracias, Mariano. Gracias, Silvi, por tu optimismo de siempre. Y te lo escribí ayer, que sí era una utopía. Te lo contestó Mariano hoy nuevamente. Pero es un buen camino. Una utopía también es un camino, ¿no? Como vos nos enseñás en clase, Mariano,
La utopía es un camino a seguir también. Hacemos acciones para Sí, ir para una ese lado. utopía es un punto de llegada, claramente. Es un punto de llegada. Lo que digo es que Sueño hacia dónde el vamos. punto de llegada que Silvina planteó está más lejos hoy que antes. Sí. Hay que soñarlo, Claramente. chicos. Si no soñamos, entonces me van a quedar más chicos en el camino y es lo que no quiero. Hay que soñarlo, pero también hay que reconocer en dónde estamos parados. Las dos cosas. Seguro, Hay seguro. que soñar despierto, digamos. Sí, sí. Sí, Y totalmente. seguir trabajando. No bajar los brazos. Antes de pasarle la palabra a Pablo, tenías algunos mensajes. Quique se tuvo que ir, pero decía que también hay una cuestión de formación. Hablan varios de la formación docente, si después querés contestar lo que lugar tiene en todo esto. Lo dijo Dafne, lo dijo de alguna manera Juan Eduardo Suárez, Quique, algunos hablan de eso, y varios te preguntaron de nuevo sobre cómo se armaría sobre esta nueva alianza escuela-familia y cuál sería el rol de la familia. Si querés anotártelo para con eso querés contestar ahora. La alianza escuela-familia no tengo mucho más que decir que lo que dije, me parece que se viene una reformulación. Y además estoy notando que hay gente que se está empezando a organizar. El otro día están los de padres organizados que quieren volver lo antes posible, que tienen una posición muy reflexiva, muy interesante. En algunas cosas no estoy tan de acuerdo, pero son gente muy valiosa. En la Ciudad de Buenos Aires hay unos de los padres por la escuela pública con los que compartí un panel la semana pasada, muy interesante también. En Argentinos por la Educación ahora estamos organizando un encuentro nacional de familias para la última semana de octubre, hay un montón de inscriptos ya, y esto estamos recuperando, digamos, lo que se ve en la sociedad, que los padres quieren participar. Quieren participar no es meterse a decidir si la regla de 3 simple la vas a enseñar de una manera o de otra, sino a participar en cuestiones de la política educativa, del financiamiento, que hoy, en las cuestiones de las decisiones de hoy, como decíamos recién, son actores centrales. Respecto a la formación docente, miren, a mí me parece que la formación docente, si tuviéramos una formación docente bien planteada, bien planificada, bien financiada, daría resultados de acá a 10 años. Entonces, la verdad, a mí no me parece que sea una variable. Obviamente hay que empezar hoy, habría que haber empezado ayer, no se empezó. Pero es una variable muy difícil de capturar, porque los resultados son a muy largo plazo. Entonces, para mí, más importante que la formación docente son las condiciones organizacionales de las escuelas. O sea, si yo soy un buen docente y tengo buenas condiciones para trabajar, trabajo mejor. Si yo soy un docente mediocre, trabajo con mejores condiciones, trabajo como un buen docente. Si yo soy un mal docente y tengo buenas condiciones, voy a trabajar como un docente mediocre. Las buenas condiciones nos ayudan a todos. Están los héroes. Mi curva de Gauss en materia de docentes es, tenés un 10% de héroes, que son los que necesitan ayuda, tal vez algunos de ustedes son eso no es mi caso claramente, pero son los genios que hacen en cualquier cosa, siempre están entusiasmados, siempre están contentos como Silvina, siempre son optimistas. Después tenés el 10% de vagos irrecuperables, que no les importa nada, y después el resto del 80% somos los que hacemos lo que podemos. O sea que somos responsables, nos tomamos nuestro laburo en serio, pero no estamos entusiasmados todo el tiempo. Estamos entusiasmados a veces. Y cuando tenemos una frustración laboral nos jode y estamos quejándonos, y no somos creativos, y no somos innovadores, o innovamos cada tanto alguna cosa. Y el tema del trabajo en equipo, bueno, no tengo tiempo porque no me pagan para eso, y entonces me voy a mi casa. Eso somos el 80%. Esa es la gente común. Esos son los docentes. Entonces, está bien, vos decís, hagamos una formación docente y que ese 80%, con el tiempo, a medida que los nuevos van sustituyendo a los viejos, que se van jubilando, vamos elevando el nivel. Ok, pero esos son años. Empecemos, ok. No empezamos, pero bueno, supongamos que hay que empezar. Ahora, mientras tanto, hay que mejorar las condiciones de la organización escolar. Estamos diciendo que para organizar
una cosa tan simple, bueno, tan simple, una cosa tan urgente como es el tema del protocolo y los arreglos curriculares y las trayectorias. Frente a esta situación, tenés que pedirle permiso a todo el mundo y hay una burocracia fenomenal, y encima ni siquiera tenés un aval legal para hacer lo que querés hacer. Es muy difícil, muy difícil. Es decir, necesitas tener 3 trabajos o 2 trabajos para tener un sueldo más o menos digno. Si estás en escuelas que no cumplen las características, las condiciones razonables para ser escuela, yo no estoy hablando de, porque yo recorrí muchas escuelas cuando era ministro, y llegaba a una escuela y una directora decía, ay Mariano, no sabés los problemas edilicios que tenemos, y tenía una mancha de humedad en un... Y yo le digo, vení a mi casa a ver la mancha de humedad que tengo yo. O sea, no eso, por eso digo, hablando de realmente, en la ciudad de Buenos Aires, todavía hoy hay escuelas así, que tienen graves condiciones edilicias. Sí. Pero ahí es muy difícil, por ejemplo, para un docente trabajar y que sea lo mismo trabajar bien que trabajar mal. Que los aumentos docentes vengan solo por antigüedad, porque lo que te consigue Baradel o Eduardo López son actualizaciones inflacionarias, no es aumento salarial. El aumento salarial viene por la antigüedad y la otra, aunque ahora la pirámide está achatada, viene por el ascenso a director. Cuando por ahí la gente no quiere ser director, se quiere jubilar como maestro con un super sueldo, con un buen sueldo de última etapa. No quiere ascender para ganar más. Bueno, todo eso que hace a cuestiones, a incentivos salariales, a condiciones financieras, a estímulos simbólicos. Bueno, todo eso me parece que tiene un efecto inmediato mucho mayor que la formación docente. En mi opinión, la formación docente y la capacitación docente son una coartada de la clase política para no hacerse cargo de estas cosas. Dice, hay que formar a los docentes. Bueno, está bien, pero pará. Formar a los docentes también tiene una enorme cantidad de problemas. Vos tenés en la Argentina 1.356 institutos de formación docente que contratan a 100.000 docentes que ocupan 125.000 cargos, números redondos. Explícame cómo haces para tener 100.000 docentes que forman docentes del más alto nivel. O sea, ni en Suiza debe ser así. Ahora, por otro lado, ¿qué querés? ¿Cerrar los institutos de formación docente de los pueblos? Como querían en los 90. Bueno, no se puede. ¿Y por qué no se puede? No porque, básicamente porque en esos pueblos existen los institutos de formación docente, porque claramente es el único lugar donde pueden ir los pibes a estudiar, después que termina la secundaria, porque la universidad queda lejos, porque es caro, porque es complicado, porque no se ven haciendo eso, y entonces el intendente negocia con el gobernador, abrime acá, pero no tenés edificio, no importa, usamos el edificio de la secundaria a la noche, ¿entendés? O sea, sobreutilizamos el edificio escolar, con lo cual después los edificios estallan, porque están recontrautilizados, las cañerías explotan, los sanitarios no aguantan más, bueno, ya sabemos cómo funcionan todas las escuelas. Entonces, pero eso no lo solucionás por un decreto. Eliminemos... No se van a eliminar porque tiene una razón de ser. Entonces, por ejemplo, una de las salidas que había propuesto Silvia Veleda con el Infod, una salida bastante interesante, era crear 14 grandes polos que coordinen a todo lo demás. Bueno, ¿ustedes lo vieron? No pudo, políticamente no pudo llevar adelante su proyecto, que era un proyecto. Acá en la ciudad de Buenos Aires, mi amiga Soledad Acuña propuso la Unicaba para reemplazar a los 29 institutos. Entonces vinieron los 29 institutos y dijeron no al 29 por 1. Un día me invitan al Joaquín B. González a una charla con mi amiga Roxana Peraza, y uno me dice, no, porque estamos en contra del 29 por 1. Le digo, a ver, no existe el 29 por 1, va a ser 29 más 1. Va a ser 30. ¿Y qué es? 30. ¿Y por qué? Porque no hay capacidad de construcción de eso. Es muy difícil, yo concedo que es muy difícil, pero efectivamente no hay capacidad de construcción. Entonces, todo el tema de formación docente
es muy difícil abordarlo, me parece que hay que hacerlo seriamente y hay que empezar. Pero mientras tanto, las condiciones de organización de las escuelas, eso no tiene perdón. El artículo 69 de la Ley de Educación Nacional sancionó, digamos, fue un proyecto de Néstor Kirchner, sancionado por el kirchnerismo y buena parte de la oposición. Artículo 69 divide la carrera docente entre los docentes que están a cargo de chicos y los directivos. Es lo que hay que hacer. ¿Ustedes vieron que se aplique en algún lado? Que alguna normativa haya cambiado. Y lo dice una ley del kirchnerismo, que Cetera apoyó. Entonces, también tiene que ver con la voluntad política de la dirigencia. O sea, muchos de estos cambios se podrían hacer. Le echan la culpa al estatuto del docente como si fuera un... Me embalé. Me echan la culpa al estatuto del docente como si fuera una paritaria. Los estatutos del docente son leyes que emergen de las legislaturas provinciales. ¿Qué significa eso? Que si la clase política llega a un consenso, cambian la ley. Ustedes me dirán, bueno, pero el sindicato se va a poner, bueno, se pondrá o no, o negociarán, harán lo que sea mejor para los chicos. Claramente, pero no le echen la culpa a Baradel de lo que Baradel no tiene la culpa. No digo que Baradel es un santo, pero no tiene la culpa de eso. ¿Entendés? El Baradel representa a un sector corporativo, que son los afiliados a su sindicato. Y está muy bien lo que hace, así funciona la democracia, y todos los países del mundo tienen dirigentes sindicales bastante parecidos a Baradel. ¿No? Acá no somos ninguna excepción en la Argentina. ¿Quién tiene que representar el interés general? No Baradel, la dirigencia política. ¿Y qué hace la dirigencia política? Entonces, hay un montón de cosas para hacer respecto de la organización que mejorarían mucho sin tener que esperar esos 10 años de la formación docente. También la formación docente, Mariano, en este momento le está costando a los institutos adaptarse a esta nueva realidad. El Joaquín Bella avisó que el próximo cuatrimestre no arranca la presencialidad. Todavía no sabemos qué va a pasar y ya le avisaron a los alumnos que en marzo no arrancaba. Entonces los alumnos, por un lado, sienten agrupados, que ellos estaban en contra de la UNICABA, pero también dicen, nuestra propia institución no se puede organizar. Porque los que tenían que recibirse no pueden hacer las prácticas, no van a recibirse, los que tenían que hacerla en este momento, los que tienen atrasada la van a hacer el año que viene, en el segundo cuatrimestre, los que le tenían que hacer en el primero pasan al 2022, y también una desorganización institucional grande donde no se está escuchando a los alumnos claramente, como es un tema que hablábamos. Está bien, pero yo creo que está bien. Yo no me quiero meter en cuestiones particulares porque cada institución es un mundo. Mi punto es que se necesita una iniciativa política importante para cambiar un conjunto de condiciones de las escuelas que se pueden cambiar a partir de hoy. Es difícil, con consenso político, con negociación con los sindicatos docentes, con negociación con los estudiantes. Hay muchas, o sea, no digo que sea sencillo, no lo es. Pero algún día tiene que empezar. Alguien tiene que empezar. Por ejemplo, cuando un día tuve un diálogo medio áspero con un funcionario y amigo de María Eugenia Vidal, que ahora está en la Ciudad de Buenos Aires para más datos, que se quejaba por ¿cómo se llama? Por la licencia de los docentes. Y yo le dije, irónicamente, ¿por qué no me pasás el link del proyecto de reforma de la licencia de docente? Me dice, ¿qué link? No hay. ¿Qué querés? O sea, si vos estás en contra de la licencia de docente, tenés que tener un proyecto de reforma y tenés que debatirlo. Si no, estás usando las licencias docentes y el estatuto como coartada para justificar tu propia falta de voluntad política. Yo digo, bueno, vos tenés tu proyecto y andá a pelearlo. Bueno, pero también... por el perder seguramente no vas ni a ganar ni a perder, vas a encontrar un término medio. Pero también hay cuestiones que son mitos, ¿no? Y lo hemos vivido cuando vos eras ministro, que nos hicieron revisar licencia por licencia, cargo por cargo, de todos los niveles del sistema educativo de la ciudad. Anita se agarra la cabeza, porque se debe acordar de esas reuniones, y fue más un mito que una realidad, y hemos tenido... que me acuerdo entre nos que a vos no te gustaban esas reuniones, entonces iba yo, y Ana se agarra la cabeza porque ha ido varias conmigo, y había más un mito que una realidad, había mucho más
desconocimiento, después terminaron diciéndonos, entonces no se puede hacer nada. Después de meses de que fuimos a esas reuniones aburridísimas de ver docentes... No, pero igual para mí el punto es si los docentes faltan mucho o faltan poco, yo no lo sé, más bien tiendo a pensar por lo que uno ve que hay muchos docentes que faltan mucho y otros que no. Y que eso genera muchos problemas. De hecho, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero en otras provincias también, vos el primer día de clase tenés todos los cargos ocupados y después de la vacaciones de invierno tenés problemas para conseguir docente. Bueno, algo pasó en el medio, porque en un momento estaban todos. Entonces hay problema. Mi punto es que todas esas licencias que se toman, la inmensa mayoría, son licencias justificadas por el gobierno y avaladas por una legislación. Claramente. Cuando un docente falta, no está haciendo las cosas mal, está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque tanto la ley como la justificación del gobierno son ordenadores de la vida de la gente. Las leyes ordenan. Entonces, si a mí si la ley me dice, vos te podés tomar 28 días por examen, ¿por qué yo no me voy a tomar 28 días por examen si la ley me lo está diciendo? No me lo dice, che, ¿por qué no te tomas 28 días? No, porque la ley dice que te podés tomar 28 días por año por examen. Entonces, después empezamos a regular ese artículo del estatuto para ver si es una carrera o si no es una carrera, o si bueno, todo un enjambre tremendo, porque en realidad el problema es que la ley lo dice. Y si yo me tomé los 28 sacrosantos días por examen, cumplí la ley, cumplí con la ley. ¿Es mi problema? Obviamente que no, que mi problema cumplir con la ley. El problema es de que esa ley está mal, o que era de otra época. También... Que necesita... Ahora, ¿quiénes tienen que ajustarla? Y la política. Lo tiene que ajustar la política. Y si el sindicato se va a oponer, bueno, ponele que se oponga, es su función oponerse. Bueno, hay que buscar un acuerdo, hay que negociar, hay que conversar, armar el debate público en la sociedad para ver qué opina la gente, qué opinan los medios. Bueno, hay muchas cosas para hacer. También el problema se nota más en las escuelas públicas donde no hay la posibilidad de reemplazar al docente en el momento. Entonces esto acarrea todo un problema en la escuela, en la familia, en un montón de instancias, que vos, por ejemplo, el cajero de un banco faltó, lo reemplazaste con otro cajero, sacaste a alguien de otro espacio del banco, lo pusiste en la línea de caja ese día, lo solucionaste. La escuela no tiene esa posibilidad. También eso hace como que el problema se vea como más grave, ¿no? Porque... Las escuelas privadas, muchas escuelas privadas suelen tener maestros auxiliares o maestros volantes para esos casos en donde falta alguien. Entonces, ahí también tenemos una solución posible, que no es tan cara tampoco. Entonces, el tema es quién va a suplantar al maestro volante después. Sí. Perdón, Pablo, vos todavía Pablo estás, no te veo en la primera pantalla. A ver si Pablo estás. Sí. Sí, estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Mariano, bueno, más que Hola. nada agradecerles por permitirme participar. Una cuestión puntual que quisiera compartir con vos en base a un pensamiento que surgió en la última EMI que tuvimos en una de las escuelas de educación artística de la Ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que un planteo de unos padres nos dejó medios desestabilizados porque constantemente nosotros en este periodo de pandemia y a partir de todas las resoluciones que fueron modificándose algunas, adaptándose otras, algo que nos dijo un padre nos dejó realmente medio como desorientados, que fue por qué estábamos tan atados a la agenda educativa. Y en ese momento nosotros dijimos, bueno, y nos quedamos todos callados la boca, porque viéndolo desde el punto de vista de lo que este padre estaba presentándonos como problemática, y lo que estábamos hablando justamente en este momento era lo que vos hablás de los alumnos desconectados, de esta desigualdad y demás, a partir de lo cual nosotros después, cuando nos quedamos solos, decíamos, si no tuviéramos esta presión de la agenda educativa y tuviéramos esta posibilidad de organizar las instituciones desde las conducciones, haciendo otros planteos, observando quizás unos ciclos un poco más extendidos en cuanto a lo pedagógico, una superposición de periodos, los casos individuales de cada uno de los alumnos, qué pasó y demás, quizás
desde el punto de vista del logro del conocimiento de aquello que realmente haya podido atravesar el alumno, nos estaríamos, digamos, planteando la posibilidad de una nueva mirada, de un nuevo formato. Y quizás en este momento sería la instancia de poderlo pensar. ¿Cómo lo ves vos esto de la situación de las agendas educativas? Yo comparto plenamente. Yo creo que cuanta más capacidad de reflexión y acción tengan las escuelas, con responsabilidad y con rendición de cuentas pública de lo que hacen, con transparencia, y con el aval, obviamente, del nivel central, del supervisor o del director general o del ministro, de quien sea, el director general de escuelas, a mí me parece que es la mejor de las situaciones. Yo estoy completamente seguro que ese es el camino. Ahora, hay un problema que es que no solamente, digamos, en todas las jurisdicciones del país hay una relación jerárquica entre las escuelas y los ministerios que hacen que las escuelas no sean unidades de decisión, ni pedagógica ni administrativa. Tienen márgenes de maniobra muy escasos para decidir. Y la unidad de decisión es el nivel central. Entonces, ahí hay un problema que salta ahora. Yo creo que, como vos bien decís, es un gran momento, ojalá sea un gran momento para proponer este tipo de cosas. Yo no me tiren con nada, estoy bastante de acuerdo con el sistema de calificación que hizo la ciudad ahora, de avanzado, suficiente y en proceso. A ver, digo lo siguiente, no me maten. Digo lo siguiente, yo estoy en contra de estas calificaciones. De hecho, en el Consejo Nacional de la Educación yo propuse que no haya calificaciones en este momento, ninguna, ni conceptual, ni numérica, ni letras, ni nada. Y de hecho mi propuesta quedó en una resolución del Consejo. La única que hay fue una propuesta mía. Vamos todavía. Inservible, pero no importa. Pero si hay que hacer alguna, me parece que la que hizo la ciudad está bien. Por eso digo, yo creo que no, pero si van a hacer alguna, viendo el vaso medio lleno, la ciudad está bien. ¿Por qué? Porque te permite a los que están en proceso, es el último escalón, de alguna manera hacer lo que vos dijiste que había que hacer. Es ir viendo la trayectoria de los pibes, ir viendo cómo hacemos para ir acreditando conocimientos. Y ojalá que eso llegue para quedarse. Ahora, no sé si vos estás en media o en primaria, pero en media. En el caso de media hay un problema que es que las evaluaciones de los alumnos dependen de cada profesor de la materia respectiva. Entonces eso es un problema. ¿Por qué? Porque yo, como profesor de una materia, al alumno le pongo una cosa y el de al lado por otra materia le pone otra cosa. Y eso arma un collage de evaluación que es muy difícil, algo con lo que yo siempre estuve en desacuerdo. Este es un buen momento para armar comités de profesores que evalúen alumno por alumno en función de su materia y en función de las otras materias, ver el comportamiento global. Entonces, ¿eso qué te permitiría? Te permitiría eliminar otro bendito problema, que es el problema de las previas. ¿Qué te permitiría decir? Bueno, a este pibe le faltan 5 materias de las 12, pero que pasa igual. Vemos cómo hacemos las 5, porque si no se va a ir, o porque no va a estudiar, o porque se esforzó por lo que sea, que pase, y vemos cómo hacemos para apoyarlo de las 5 materias que debe, pero que empiece nuevo. O sea, pongo un ejemplo, pero hay muchos otros que van a depender, obviamente, del criterio profesional de ese cuerpo de profesores que está decidiendo sobre cada pibe. Esto no es un invento mío, esto se hace en muchos países del mundo. En realidad, en la mayoría de los países del mundo, se hace eso, no es individual la nota, sino que cuando alguien tiene que pasar o no pasar, se analiza caso por caso el cuerpo de profesores. Entonces, abono completamente lo que estás diciendo y me parece una buena oportunidad para proponerlo, para tratar de ver si esto puede ser una alternativa. Y me gustaría atarlo con 2 conceptos que vos mencionaste recién, que son el tema de la evaluación,
que, digamos, justamente la agenda educativa, cuando hace enmarcar el plazo del conocimiento y le pone un término, ahí aparece también la problemática complicada por la pandemia, que los chicos que realmente estuvieron desconectados, los estaríamos emplazando a términos más cortos, por los cuales también podrían quedar, digamos, excluidos. Eso sería una situación. Y la otra, por ejemplo, nosotros en las escuelas de educación artística de la ciudad tenemos los profesorados también, parte de los 29, pero la problemática también es que Agenda Educativa marca las prácticas docentes que se lleven a cabo, y nosotros en lo que tiene que ver con la cuestión artística específicamente, que involucra praxias que tienen que ver con lo corporal y demás, se presenta una problemática que es que se están haciendo de manera virtual. Entonces surgen otra serie de interrogantes por parte de los alumnos, de los profesorados, es que realmente ellos quisieran tener otro tipo de prácticas. Y la agenda marca que hay que ponerles una evaluación. Por eso te digo, hay como una dicotomía en lo que sucede y lo que hacemos. No, por eso, comparto. Por eso yo creo que esa tensión entre lo que es una decisión del nivel central y lo que es una decisión de la escuela tiene que resolverse a favor de la escuela con un criterio general del gobierno general, pero con criterios específicos de la escuela, y que esos criterios específicos sean convalidados por el gobierno central. Me parece que es lo más razonable para llevar adelante. Gracias, Pablo, gracias, Mariano. Rosana, gracias. Nuestra amiga misionera, la que tiene las fotos más lindas siempre en su estado, porque es una de las provincias más lindas que tenemos. Te doy la palabra. Hola, buenas noches. Hola. La verdad que es muy interesante todo lo que estuvieron planteando. Yo no soy específicamente del campo de la educación, pero hago educación popular, así que puedo verlo por ahí desde otro ámbito, porque yo trabajo mucho con los pueblos originarios, y durante esta pandemia es como que pudimos visualizar un montón de problemáticas que fueron como explotando a partir de que fueron pasando los meses y las semanas, como por ejemplo el tema de la violencia de género, y el tema de la educación es como que están totalmente desconectados, desenchufados, y están atravesados por otras problemáticas que la educación pasa a un último lugar prácticamente. Ellos siguen su vida cotidiana, y la educación quedó a un costado porque no tienen un lugar donde esto, o sea, los edificios, ya sabemos cómo son muy precarios, generalmente son solamente de un ambiente, de madera, no tienen mobiliario básico, obviamente que no tienen conexión a internet, algunos sí tienen electricidad, y generalmente hay 1 o 2 docentes nada más que se hacen cargo de todo, tienen cursos acoplados, es complicado por el tema del idioma, así que es como una franja que quedó afuera de todo esto, y ahí va a haber que hacer mucho trabajo. Mira, vos sabés que en la última reunión del Consejo, una colega chaqueña justamente planteó este tema de los pueblos originarios y toda la situación complicada en la que están pasando. Me parece que le cabe a generales la ley en el sentido de visibilizar lo que antes estaba más oculto, o lo que era solo visible para los que estaban ahí en el territorio, pero no para los que no estábamos ahí. Parece que pasa lo mismo con otros elementos. La pandemia acelera y visibiliza, y en esa visibilización termina acelerando más. Es un fenómeno impresionante, ¿no? Las cosas pasan rapidísimo, y todo el tiempo aparecen problemas o dificultades nuevas. Casi la última, así vamos a ir cerrando. Paula, ¿estás? Porque no te veo tu imagen. Sí, estoy. Ahí estás. Hola, buenas noches a todos. Me quedé pensando, y me había quedado junto con Pablo, en el tema de mantener a los chicos en la escuela y el tema de las calificaciones.
Yo, por ejemplo, estoy a cargo de grupos que están manteniendo el sistema de la nueva escuela, ¿sí? Y se relaciona muchísimo con esto de mantenerlos en el sistema y acompañarlos en el proceso de aprendizaje. Yo, por ejemplo, las calificaciones que puse, o que los chicos saben que tienen, porque ellos van viendo su avance, son en proceso o alcanzado, como vos comentabas recién, pero solamente lo puedo manejar realmente en un curso, tercer año, que es el que forma parte de la nueva escuela. ¿No debería haberse mantenido eso? ¿Qué pensás respecto de eso, Mariano? Y tenía un montón de preguntas, pero las contestaste, así que... ¿Mantener qué? Si se tendría que haber mantenido, ¿qué cosa? El tema de la nueva escuela, porque no se mantuvo para que siguiera con el resto de los cursos. Nosotros, por ejemplo, tenemos segundo y tercer año en Provincia de Buenos Aires, y primero ya arrancó con otro formato este año, más allá de la pandemia. Por un cambio político. Claro, sin embargo es una muy buena propuesta. A nosotros nos estaba dando mucho resultado, y lo tuvimos que poner en funcionamiento ahora, como institución, por ejemplo. Sí, no, es una pena. Yo creo que la falta de consenso en la política educativa es un problema grave, muy grave. La idea de desandar todo lo que hizo el anterior y revisarlo y sobre todo no darle participación al cuerpo de profesores, al cuerpo de docentes, para que opinen acerca de la capacidad profesional que tiene una determinada propuesta de mejora. Porque además el otro problema es que si nosotros en la Argentina, en los ministerios nacional y provinciales, tuviéramos una burocracia educativa de primer nivel, una élite tipo francesa, vos decís, bueno, yo confío en estos tipos, deciden allá, son sabios. Lamentablemente eso no pasa en la Argentina, básicamente porque los cambios de gobiernos desguazan a los equipos de los gobiernos anteriores. Eso es un gran problema. Es un problema, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Educación actual, porque durante el gobierno anterior, con la idea esta de reducir el personal, o sea, me parece que está bien porque hay muchos empleados que no saben muy bien para qué están, pero el criterio por el cual se terminaron yendo no fue un criterio profesional. Entonces hay áreas enteras en donde no hay gente capacitada para llevar adelante gestiones muy complicadas, decisiones muy complicadas. Lo mismo pasó antes, no es un tema del gobierno de Macri, es un tema sí, está bien, es claro. Entonces, sí, es una lástima, la verdad que es una lástima. Por eso yo creo que hay como tres elementos, como para ir cerrando, que me parecen, por lo menos a mí me sirven para pensar, ¿no? AMR, o como me dijo uno, amor. Pero bueno. La A de ser activos, en el sentido de lo que decía Silvina, ella hizo ser propositiva, no sé si propositiva, pero por lo menos de ser activos, de no bajar los brazos, como dijo ella, de tratar de ir buscando soluciones. La segunda cuestión es ser moderados. Claro. O sea, es un momento de ser moderado. Dentro de tanta guerra absurda de la licuadora de la grieta, yo he escuchado que porque la reta quiere que abran las escuelas es porque la reta quiere que los chicos se enfermen, o porque Alberto Fernández no quiere que vuelvan es porque el peronismo nos quiere ignorantes. Todas estupideces. Eso no se puede, y dicho por personas, diputados nacionales, dirigentes de ambos lados. Una barbaridad, no es que lo dice alguien, no, gente de referencia. Y eso es muy, muy difícil mantenerse así. Entonces la moderación me parece central. Nunca pensé que yo iba a decir eso, porque yo siempre fui más bien extremista, pero como ahora todos se fueron a los extremos, yo me quedé moderado, una cosa que nunca pensé que me iba a pasar. Y además también, y por último, el tema de la reflexividad. O sea, reflexividad quiere decir ser capaces todo el tiempo de estar revisando qué es lo que hacemos, autoevaluarnos. O sea, reflexivo de autorreflejarnos.
La verdad que es central, porque en este momento en donde no hay certeza, como en momentos postnormales, el que dice hay que hacer algo, yo no le creo. Entonces, tal vez ir, como decía Da Silveira, el ministro de Educación de Uruguay, pasito a pasito y evaluación. Damos un par de pasos y vemos. Y a veces, cuando hay una situación de tanta incerteza como en la actualidad, lo inteligente es saber retroceder. Avanzar es retroceder. Como se decía antes, dar un paso atrás para dar dos adelante. Bueno, me parece que ese es un... Pero realmente es muy difícil plantearlo, me parece que hay mucha desorientación en la dirigencia. Hay gente valiosa en todos los espacios políticos, yo de hecho tengo buenas conversaciones con el ministro justamente de Misiones, con la ministra de la Ciudad, con el de Mendoza, con el de Córdoba, tengo muy buena relación con varios, con otros más también. Y en la medida que puedo colaborar, colaboro, porque hay ideas, incluso, como yo le dije varias veces a Soledad, a veces no estoy de acuerdo con cosas que hace, pero me parece valioso que haga algo. Porque también hay una parálisis absoluta de todo, ¿no? Entonces, me parece que hay algunos puntos interesantes, pero no hay masa crítica, ¿no? O sea, cada uno por su lado, resuelve como puede, y lamentablemente no hemos formado una masa crítica de dirigencia, no solamente política, ¿no? Ni económica, ni sindical, ni intelectuales, ni de los medios, ni de las religiones. Alguien decía ahí, es una falta de proyecto, claramente. No hay proyecto de país. Y bueno, lamentablemente tampoco hay proyecto educativo. Hace muchos años que no hay proyecto de país, ¿no? Hace muchos años. En donde no hay un liderazgo político que nos proponga un proyecto. Yo no creo mucho en los liderazgos en el sentido tradicional del término, pero sí en una referencia que nos invite a pensar un futuro y que genere medidas que se encaminen hacia ese futuro. Así que hay mucho por hacer, Silvina. Banco tu optimismo. Yo iba a acotar eso. Creo que es importante que esa utopía sea en pro de llegar a algo, ¿no? Y que pongamos ese foco, porque creo que es lo que estamos tratando de hacer todos acá. Pero bueno, nada, yo te escuché esta semana en Cibersegura, me quedaron las ganas, y bueno, nada, ya todas las preguntas que tenía las fuiste contestando, así que bueno, un placer. Gracias. Bueno, una cosa que les recomendaría, si tienen ganas, estas movidas de padres, muchos de ustedes también deben ser padres, además de ser docentes, los padres y madres, sadres. Si les interesa estos temas, yo les diría que se enganchen con lo de padres organizados, con lo del Encuentro Argentino por la Educación. Me parece que hay una cosa nueva, me parece, que de a poquito va surgiendo y que viene por el lado de algunas familias. No viene por el lado de los docentes esta vez. Me parece que los que se despertaron fueron los que estaban en sus casas y dijeron, oh, mirá cómo era esto. Yo no sabía que... Bueno. Sí, muchos profes estamos pensando lo mismo, me parece. Sí. Creo que sí, muchos profes estamos pensando que por un lado no nos valoraron, pero por otro se notó realmente esto de que los papás se dieron cuenta de todo lo que hacíamos y que sin los papás, sin las familias no podemos hacer nada, ¿no? Por eso yo creo que ahí en estas cosas de padres organizados, por la escuela pública, tienen distintas ideologías también, pero bueno, lo de Argentina por la Educación hay... Me parece que surge algo nuevo. Ojalá. Sí, hay que darles el espacio y el camino. Bueno, un placer. Muchas gracias, Mariano. Como siempre, nos dejabas pensando a todos con la cabeza así, como cada vez que te escuchamos. Por eso algunos que siempre hablan un montón, como Lidia, que no la desconozco hoy, que está callada, o Norma, o algunos los veo muy callados y los desconozco.
pero porque nos generás tantas cosas para pensar. Yo creo que el jueves que viene tendría que ser solo un debate de lo que vos dijiste, de lo que nos quedamos pensando de lo que vos dijiste entre nosotros, porque la verdad es que... Hacemos grupo de estudio, Rosana, en función de la conferencia de hoy. Estamos muy agradecidos de poder escucharte, Mariano, de compartir con vos. Sabés que te queremos mucho, que sos muy importante individualmente para mí, pero para toda la fundación. Valoramos mucho que hayas estado, que hayas hecho el esfuerzo de estar en esta charla, que sabés que a veces nos cuesta, Mariano, invitar a la gente, porque vos sos de los que se animan a que abramos el micrófono y la gente pueda preguntar libremente, y que no es algo a veces muy habitual. A veces por ahí es más fácil invitar a alguien, decirle, conversás 2 horas, o hablás, exponés, y escriben preguntas, y nosotros si queremos te las leemos o no, según la conveniencia, pero abrir el micrófono y dejarte así preguntar por todos, la verdad que ahí como Paula te aplaude, te aplaudimos todos, porque es lo más difícil de lograr, y es... Nos ponemos de pie. ¿Te acordás? Cuando te dije, Mariano, le ponemos mateada a esto, y vos me dijiste, sí, estaría buenísimo mateada por la horizontalidad. Es esto lo que se genera los jueves. Mil gracias, Mariano. Todo buenísimo. Gracias a todos los que están siempre, gracias a los que se sumaron hoy. Estamos todos los jueves, se arman debates súper lindos, nos reímos un rato, lloramos un rato. Silvina por lo general nos hace llorar, la otra Silvina nos hace reír, pero muchas gracias a todos, están invitados todos los jueves. Gracias enorme. Laurita, Esteban, mis compañeros que siempre están ahí, no sé si quieren decir algo antes de cerrar, Esteban, Laura, o también están tímidos hoy. No. ¿Puedo hacer un...? Gracias. ¿Quién habló? Gracias. Solo un gracias enorme. Mariano, un placer volver a verte. Gracias. Esteban. Sí, lo mismo, agradecerle a Mariano, la verdad, la generosidad, la claridad con la cual nos transmite y comparte estos pensamientos y nos invita a seguir pensando y trabajando como eje central de que los educadores nos encontremos y pensemos y nos repensemos en este contexto de desafíos. Así que totalmente agradecido y con la presencia de todos los que están acá escuchando. ¿Alguien iba a decir algo, Pauli? Yo les quiero agradecer a ustedes, porque creo que sin ustedes no estaríamos. Entonces, y no es de chupa media, es que realmente la pasamos bien y la horizontalidad se notó. Creo que más allá de lo que nos pudo decir Mariano, que obviamente nos está contestando y nos lee la mente sin vernos, y dice mucho de lo que nosotros pensamos. Ariel lo escuchás y dice lo que yo pienso. Entonces creo que también eso es re importante. Si no fuera por ustedes, como grupo, como fundación, no estaríamos acá. Entonces, creo que eso, por sobre todas las cosas, y ahí empieza Laura a hacer caritas y se le nublan los ojitos, y bueno, y es un placer, nada más. Me sentí como leyendo un libro de educación. Muchas gracias, Me sentí como leyendo. Profesor, se lo debo a Lea. Como un libro de educación. Gracias. Quería agregar que mi optimismo como profesora, como educadora, Mariano, que se lo debo a los encuentros de Lea semana a semana, porque se torna difícil mantener el perfil. Así que coincido plenamente. Gracias, Paula, porque era lo que quería agradecer. Lea, realmente fantástico. Rosana, Esteban, Laura, que lo hacen posible, porque además hay mucho trabajo invisibilizado durante la semana para lograr esto. Así que de pie por Lea. Y a mí también se me cae un lagrimón. Gracias. Gracias. Zulema, ¿querías decir algo? Porque Zulema es tu primer día con nosotros. Solo levantabas la mano, pensé que ibas a decir algo. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos muy felices de este espacio. Gracias, Ariel. Perdón que no llegué a darte la palabra de nuevo, amigo, pero está siempre. Gracias, Manuel, por estar. Sé que tenés una agenda súper complicada. Flavia, de San Nicolás, que ya te vamos a ir a visitar. Andina, por estar, por haber vuelto, Andina, porque es tu segunda vez. Gastón, Ana, gracias a todos. No veo algunos. Catalina, Sandri, ahí está Sandri hoy con cámara, qué suerte. Verónica, gracias a todos. Y gracias, Mariano, de nuevo. Y nos vemos el jueves que viene. Gracias, muchas gracias. Pásenla bien, cuídense.